¿Quieres aprender a dibujar a Ibisor con marcadores a base de alcohol? Quédate y te enseño. En una cartulina opalina tamaño carta vamos a dividirla de manera vertical y de manera horizontal con un lápiz o portaminas HB. Esto lo hacemos para ubicar lo que sería el centro de la hoja. Luego de eso vamos a hacer formas muy sencillas para simplificar la forma de Ibisor. En este caso voy a hacer esta forma para ubicar lo que sería la cabeza. Luego voy a hacer esta forma para ubicar lo que sería la hoja de la flor de Ibisor. Luego hago esta forma para simplificar la flor. Y hago la forma de la otra hoja. Recuerden hacer estas líneas muy claritas porque ya se van a ir borrando mientras vayamos avanzando en el dibujo. Estas líneas no tienen que ser perfectas, es solamente para ubicar lo que sería el personaje en la hoja. Ahora continúo con la parte del cuerpo. Primero voy a hacer esta forma para simplificar la forma de la pata. Voy a hacer esta para la otra pata y por último voy a hacer esta forma redondeada para la parte de atrás del cuerpo de Ibisor. Y ya con esto tengo una estructura básica del personaje en la hoja. Ahora voy a hacer la línea guía del rostro. Primero voy a hacer una línea vertical un poco inclinada a la izquierda porque el rostro va a estar un poco inclinado a la izquierda. Luego voy a hacer la línea que me va a ayudar a ubicar los ojos, la nariz y luego la boca. Lista las líneas guías, voy a empezar a dibujar el rostro de Ibisor. Con esta forma de Dorito o de Nacho voy a hacer lo que sería el ojo. Luego voy a hacer lo que es el iris y luego la pupila. Del otro lado voy a repetir el mismo procedimiento. Hago el Nacho o el Dorito, luego le hago lo que es el iris y por último la pupila. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found. Listos los ojos, ahora vamos con la nariz. La nariz es muy fácil, muy sencilla. Solamente dos líneas pequeñas inclinadas hacia arriba y listo. Seguido de eso y un poquito más abajo vamos a dibujar lo que sería la boca de Ibisor. Siguiendo la boca, ahora vamos a dibujar la forma correcta del rostro de Ibisor. Vean que con la estructura básica que hicimos ya el dibujo se nos hace mucho más fácil. Aquí lo que hago es el colmillo para luego hacer la boca que está un poquito abierta. Luego sigo dándole forma al rostro de Ibisor. En esta parte lo que hago es corregir las orejas y las hago un poquito más arriba. Y luego hago este triangulito, lo que sería la parte interna del oído. Y de esta manera aquí igual voy a hacer lo mismo, le hago un poco más arriba para hacer las orejas. Y luego hago este triangulito para hacer lo que sería la parte interna del oído. Por último le doy estos toques que serían las manchas que tiene el rostro de Ibisor. Listo el rostro, ahora voy a hacer lo que sería la flor. Primero voy a empezar con la parte del tallo. Luego voy a hacer la flor. Primero voy a hacer esta forma redondeada. Incluso le voy a hacer un poco más grande de la línea guía que puse al principio. Recuerden hacer esto con mucha calma y con mucha paciencia. No están haciendo una competencia ni quien lo hace más rápido. El boceto es lo más importante del dibujo, por eso hay que hacerlo tranquilo y relajado, sin tanto apuro y borrando lo que sea necesario.
Ahora voy a hacer la pata. Esta pata es muy sencilla, ya cuando tenemos la estructura básica, lo demás se va a hacer muy fácil. Solamente corregimos un poco las líneas, le ponemos las uñas y listo. Recuerden también ponerle las manchas a las patas. Ahora voy a hacer la hoja. Lo que primero voy a hacer es la línea que está en la parte del centro de la hoja, para luego hacer la parte de alrededor. La parte de alrededor son como pequeñas columnas o pequeños picos que vamos a hacer para que dé la forma de la hoja. Esta la pueden hacer de manera aleatoria. Una puede hacerla pequeña, otra la pueden hacer más grande, una un poquito más abierta y así hasta hacer toda la hoja completa. La segunda pata la vamos a hacer igual que la primera. Corregimos un poco la forma de la pata, la hacemos un poquito más grande o más pequeña, dependiendo de cómo nos haya quedado. Le colocamos las uñas y listo. Nada muy difícil. Y como siempre le ponemos las manchas. La segunda hoja es el mismo procedimiento que hicimos con la primera. Primero vamos a hacer la forma de afuera con estos picos o estas columnas. Podemos hacerla, como les dije, aleatoria. Podemos hacer una más grande, otra más pequeña, una más abierta. Todo como para que nos quede bien hecha nuestra hojita. Le colocamos los detalles de adentro y listo, ya tenemos nuestra segunda hoja lista. Por último hacemos la parte posterior del cuerpo de Ivysaur. Vean que con la forma básica que hicimos al principio el dibujo se lo hizo súper fácil. Esto siempre se lo recomiendo para empezar cualquier dibujo, para simplificarnos las formas y poder hacer un buen boceto. Recuerden siempre de observar bien el dibujo ya terminado. Es importante chequearlo para ver qué fallas o qué cosas se pueden mejorar. Corrijan lo que deban corregir para luego estar más seguro a la hora de hacer el delineado. Ya cuando hacemos el delineado ya no hay marcha atrás. Y así tenemos listo nuestro boceto de Ivysaur. Espero que les haya gustado esta forma de hacerlo. Ahora vamos con la parte del delineado y el coloreado. Ahora vamos con el delineado. Aquí no me voy a detener mucho explicando, solamente hay que marcar con un delineador o un marcador todas las líneas que hicimos al principio. Se preguntarán por qué el dibujo está todo manchado. Bueno, les cuento que cuando fui a abrir el marcador para delinear el dibujo, el marcador explotó y me chorreó toda la tinta en el dibujo. Casi me da un ataque, pero decidí confiar en el proceso y seguir avanzando en el dibujo. En el delineado también tenemos que hacerlo de manera tranquila, relajados, sin tanto apuro, para que el delineado nos quede lo mejor posible. Y también para seguir las líneas lo más perfecto posible. Recuerden que si cometemos un error, ya ahí queda nuestro dibujo. Ahora vamos con el coloreado. Vamos a utilizar los marcadores Touch a base de alcohol de 48 piezas. Con estos 4 marcadores vamos a utilizarlo para la flor de Ivysaur. Primero vamos a utilizar el tono más claro, que sería el marcador número 6. Con este marcador vamos a colorear toda la flor.
Este color sería el tono base de toda la flor. La mejor técnica para colorear es de forma circular. Vean cómo lo estoy haciendo para que se fijen y puedan hacerlo ustedes mismos. Luego con el marcador 87 vamos a crear un segundo tono. Este lo voy a pasar por debajo de la flor y un poco también por arriba. Luego, donde se conectan los dos tonos, voy a volver a pasar el tono número 6 para crear un degradado. Por último, le voy a pasar el tono 85 para crear las sombras de la flor. Y donde se conectan vuelvo a pasar el tono 87 para crear un degradado. El resto de la flor va a ser lo mismo. Utilizamos el marcador número 6 para crear la base. Luego utilizamos el tono 87 para crear el segundo tono. Volvemos a pasar el número 6 para crear los degradados. Para la sombra vamos a utilizar el 85. Y volvemos a pasar el 87 para crear los degradados. En la parte del centro de la flor voy a utilizar el marcador número 3. Para esta parte vuelvo con el marcador número 6. Luego le paso el tono 87, un poco del 85 y listo. Con estos tres tonos lo voy a utilizar para las hojas. Como tono base voy a utilizar el marcador 48 sobre toda la hoja. Con el marcador 46 lo voy a utilizar para crear un segundo tono en la hoja. Lo voy a utilizar del centro hacia afuera, dejando un espacio de luz o de brillo. Luego vuelvo con el marcador 48 donde se unen los dos marcadores para crear un degradado. Por último utilizo el marcador 43 para crear las sombras en la hoja. Luego vuelvo a pasar el marcador 46 donde se unen los dos marcadores para crear el degradado. La otra hoja es el mismo procedimiento. Vamos a pasar el marcador 48 como base.
Luego vamos a utilizar el marcador 46 para crear un segundo tono. Luego de eso volvemos a pasar el marcador 48 para crear un degradado. Por último pasamos el 43 para crear las sombras. Recuerden pasar el 46 para crear los degradados. Con estos tres marcadores los vamos a utilizar para los ojos. Primero vamos a utilizar el CG1 como base para la esclerótica del ojo, dejando la mitad sin tocar para crear un brillo. Como segundo tono vamos a utilizar el CG3 para crear las sombras. La utilizamos en la parte de arriba de la esclerótica. Luego volvemos con el CG1 justo donde se conectan los dos tonos para crear el degradado. En el otro ojo vamos a hacer el mismo procedimiento. En el iris vamos a utilizar el tono 25 como base. Luego el marcador 103 para crear el segundo tono en el iris. Luego volvemos con el 25 para crear los degradados. Y repetimos el mismo procedimiento en el otro iris. Este marcador lo vamos a utilizar para la boca. Estos tres marcadores los voy a utilizar para el cuerpo de Ivysaur. Con el marcador 76 voy a utilizarlo como base para todo el rostro de Ivysaur. Recuerden que la mejor técnica para colorear es haciéndolo de forma circular. Como segundo tono voy a utilizar el marcador 61. Lo voy a pasar mayormente en la parte derecha del rostro de Ivysaur porque ahí están reflejadas las sombras. Les recuerdo suscribirse al canal, compartir este video y dejar tu comentario para que más personas puedan verlo. También deja tu sugerencia para ver qué dibujos quieres que haga en el próximo video. Luego voy con el marcador 68 donde se conectan los demás tonos para crear unos degradados. Y también crear un segundo tono en la parte de la barbilla. Aquí sigo utilizando el tono 68 para crear los degradados. Por último paso de nuevo el tono 76, o sea el tono que pusimos de base. En esta parte de la ceja voy a seguir utilizando los mismos tonos. Primero el tono 61, luego el tono 68 y por último el 76 para difuminar todo. Para la parte interna del oído y para las manchas voy a utilizar el marcador 50.
También para la mancha le voy a añadir un poco del marcador 68. Ahora vamos con la parte del cuerpo y vamos a seguir utilizando los marcadores. 76 para el tono base, 68 para el segundo tono de piel, volvemos con el 76 para difuminar y por último el 61 y volvemos a retocar con el 68 para hacer los degradados. Y asimismo lo vamos a hacer en todo el cuerpo de Ivysaur. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Just stare, 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. Primero el 76, luego el 68, volvemos con el 76. Por último el 61, luego volvemos con el 86 para hacer los degradados. Y recuerden que con el 50 hacemos las manchas. Con este marcador lo vamos a utilizar para las uñas y los colmillos de Ivysaur. Solo lo vamos a utilizar en la parte de abajo de las uñas y así también dejamos un espacio en blanco para que sea el brillo o la luz. Con un lápiz de gel blanco voy a hacer algunos detalles para que se nos vea más épico el dibujo. My darling dear, you're never here. When I'm in pain, you hide and disappear. Like shadows in the... Con estos tres marcadores lo voy a utilizar para el fondo. Primero utilizamos el 76, luego el 61 y por último en la parte del centro vamos a utilizar el 71. Lo hago así en forma de líneas para que se vea el fondo así como borroso o difuminado. Con estos tres tonos lo voy a utilizar para la parte inferior del fondo. Primero el tono 48, luego el tono 46 y por último voy a dejar el tono 50 para las sombras. Lo sigo aplicando en forma de línea para crear el fondo borroso o difuso. Y así quedó el dibujo de Ivysaur hecho con marcadores a base de alcohol. Espero que les haya gustado, les haya servido. Suscríbanse al canal, nos vemos.